Bien, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos en esta mañana a comenzar en el versículo que leyó el pastor Steve. Y continuamos con nuestra serie titulada Camina este camino, que es también la misma serie que estamos también llevando en nuestro servicio americano, Gospel Hope Church. Y entonces seguimos en el estudio del libro de Efesios, y yo espero que esté siendo de bendición para su vida mientras nosotros como creyentes nos enfocamos en caminar el camino que Dios ha puesto por delante de nosotros a través de Cristo cuando nosotros confiamos en Él para salvación. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en una sección sumamente importante, pero también una sección sumamente práctica que nos va a ayudar a nosotros a continuar caminando el camino de la fe. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. El título del mensaje de esta mañana es simplemente Nueva Vida. Nueva Vida. Oramos. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes en este tiempo, Señor. No somos nadie y no somos nada, Señor, aparte de Cristo. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a nosotros, que no solamente seamos oidores y escuchar el mensaje, pero, Señor, que nosotros tengamos el deseo también a través de tu Espíritu de aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus bondades. Te pedimos, Señor, que nos ayude en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nueva vida. Yo recuerdo, luego que yo terminé el bachillerato o el high school, que yo comencé a trabajar en un banco, y trabajando en el banco, ¿verdad? Yo tenía que ir todos los días de lunes a viernes, de 8 a 5 de la mañana, y yo no tenía un carro propio, sino que yo tomaba el transporte público. Ahora bien, el transporte público allá donde yo nací y crecí en la República Dominicana no es como nosotros le llamamos un taxi, que uno llama un taxi y es solamente una persona, en este caso yo, montado en el carro, y le digo a la persona que me lleve hasta donde yo tengo que ir. Un transporte público donde yo crecí, ¿verdad? Usted está en la avenida y con la mano hace así una señal y el carro se para, y puede ser que hayan 2 personas montadas adelante y 3 personas montadas atrás, lo que quiere decir que yo entonces voy a ser la persona número 4 que me monto en el carro atrás. Así que imagínese esa situación, 4 personas así sentadas en la parte de atrás. Si usted está montado también adelante, ¿verdad? El chofer y 2 en un asiento, y usted ahí, ¿verdad? No hay aire acondicionado en el carro, así que si está bastante caliente ese día, usted va a sudar, a lo mejor se va a ensuciar, y no es algo cómodo montarse en un carro público, pero para ese entonces ese era el único transporte que yo tenía, y para muchas personas también ese es el único transporte para ellos transportarse de su casa al trabajo y a otras actividades. Pero no fue hasta un momento, durante ese tiempo que yo trabajé, que luego el Señor entonces me proveyó de un vehículo, de un carro. Y entonces yo pasé, ¿verdad?, de andar en un carro público, por decirlo así, y estar todo sudado y a lo mejor sucio, ¿verdad?, en algunas ocasiones, a yo entonces pasar ahora y manejar mi propio vehículo, donde yo manejaba el carro y estaba, ¿verdad?, yo en el carro con aire acondicionado, y estaba cómodo y no me ensuciaba, no sudaba, y estaba de una manera transportándome cómodamente en un carro propio. Y el punto es que no tenía ningún sentido para mí decir, oh wow, sí, yo tengo un carro propio, pero voy a dejar mi carro parqueado en mi casa porque voy a seguir montándome en un carro público de transporte. Eso no tiene ninguna razón. Si alguien me hubiera visto, me hubiera dicho, pero tú tienes un carro, ¿por qué tú todavía estás usando o manejándote en
en el carro de transporte. Y el punto es que cuando yo pasé de usar este modo de transporte a tener mi vehículo propio, todo cambió. Todo cambió en mi vida. Y el punto es que como creyentes, como hijos de Dios, debe suceder en nosotros también. No solamente que hemos sido cambiados a través de la salvación que Cristo nos ha dado. No solamente que ahora Dios nos ha colocado en un nuevo camino y nos ha dado un nuevo corazón con nuevos deseos. Pero ahora también nosotros debemos continuar viviendo esa nueva vida, creciendo y cambiando continuamente. Mira el versículo 17, lo que dice en Efesios 4. Dice, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Pablo dice, Dios me ha dado la autoridad y yo entonces le escribo a ustedes y dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, si tú eres creyente, si conoces a Cristo como tu Salvador, hay una forma nueva ahora de caminar y simplemente es una forma que es diferente a la forma que tú caminabas antes de ser creyente. En otros textos se utiliza la palabra gentiles, que quiere decir aquellas personas que no conocen a Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, nos está dando un mandato y él está diciendo en otras palabras que debe existir una diferencia en nuestro caminar ahora que nosotros conocemos al Señor como nuestro Salvador. Y Pablo dice, de la manera que ustedes caminaban, ya no debe verse de esa manera, sino que debe verse ahora un cambio de que ustedes han sido regenerados, cambiados por la sangre de Cristo. Y sinceramente, vivir de esta manera muchas veces no es fácil. Porque estamos en un mundo lleno de pecado. Estamos en un mundo que va en contra a los mandatos que nosotros vemos en la palabra de Dios. Que va en contra del cristianismo, de aquellas personas que profesan conocer a Cristo. Pero el punto es que sí, no va a ser fácil, pero sí es posible vivir de una manera que agrade a Dios, porque Dios nos ha dado a nosotros, los creyentes, el Espíritu Santo, para nosotros entonces caminar de la manera que Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, viendo este texto completo, una idea principal que yo quisiera compartir en esta mañana es que la transformación, escuche bien, la transformación producida por el Evangelio demanda cambios continuos. La transformación producida por el Evangelio demanda en nuestras vidas que nosotros constantemente, que nosotros continuamente cambiemos en nuestras vidas para nosotros parecernos más y más a la imagen de Cristo. Entonces la pregunta es, si hay un mandato que está en el versículo 17, no vivir como nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo, entonces la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos nosotros entonces haciendo cambios continuos? Bueno, el primer punto es que nosotros debemos mantenernos despojándonos. ¿Dónde encontramos eso? Mire el versículo 22. Mire lo que dice el versículo 22 en su Biblia. Dice, desháganse o despójense, ¿verdad? Dice, desháganse o despojémonos de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. La realidad es que aunque nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, donde Él nos ha dado ahora un corazón nuevo, con pasiones y con deseos nuevos, la verdad es que existe una lucha, ¿sí o no? Existe una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Existe una lucha entre la carne que desea los placeres del mundo, el pecado del mundo, y existe una lucha entre la carne y el Espíritu que Dios nos ha dado, porque ahora como creyentes el Espíritu nos impulsa y nos
llama a nosotros crecer más y más como Cristo. Pero la carne nos está llamando a nosotros volver de nuevo a esa vieja vida. Y Pablo está diciendo aquí que algo que nosotros debemos mantener continuamente en nuestras vidas es despojándonos de las prácticas y de las acciones que no van de acuerdo a la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En otras palabras, mire cómo lo conecta a los versículos ahora 18 y 19. Versículo 17 precisamente dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Dice el versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque, dice, cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. En otras palabras, el enemigo, Satanás, tiene los ojos cerrados a ellos, engañándolos con las cosas materiales del mundo y todo lo contrario. Ellos, en vez de estar llenos, están vacíos porque piensan siempre en las cosas que son superficiales y las cosas que son temporales. Versículo 18, mire lo que dice. Ellos vagan, cierran la mente, endurecen el corazón. Versículo 19, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. En otras palabras, el Dios de ellos es el yo. No viven para Dios, sino que viven para ellos mismos y su corazón está lejos de Dios y en vez de someterse a Dios, ellos se rebelan en contra de Dios porque ese es el corazón de ellos. Porque no conocen a Cristo. No tienen ninguna sensibilidad por Dios. Están entregados totalmente en un desenfreno hacia el pecado. Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como Dios ni darle gracias. En cambio, escuche bien, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Versículo 24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. ¿No es eso lo que nosotros estamos viendo en el mundo hoy? Pero aún más, mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Dice, así que, un pasaje paralelo a Efesios 4, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver, dice, con la inmoralidad sexual, dice, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos, dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y no está ahí en la pantalla, pero el versículo 7 dice, ustedes, escuche bien, solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte del mundo. El versículo 9 dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Mis hermanos, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo ahí, tanto en Efesios como en Colosenses, es que Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha dado una nueva vida y nosotros, día tras día, tenemos que luchar con la carne para nosotros desechar y nosotros despojarnos de las cosas y el pecado que nos acecha, que nos desenfoca vivir una vida hacia Cristo y hacia crecer hacia Cristo. Y eso es una batalla constante. No es simplemente el lunes, yo voy a leer la palabra de Dios y voy a estar fuerte hasta el domingo, sino que es día tras día, lunes, martes, miércoles, nosotros batallando con la carne que quiere que nosotros dejemos de seguir lo que Cristo quiere que nosotros sigamos. Por eso dice en el libro de Santiago capítulo 1, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder
para salvar su alma. En otras palabras, la evidencia de una vida cambiada es que cambiamos constantemente. La evidencia de una vida cambiada es una persona que está cambiando a la imagen de Cristo día tras día. Entonces, cuando el viejo hombre quiere salir con el enojo, con la mentira, nosotros debemos luchar con ese enojo, con esa mentira. Cuando la carne quiere sacar la avaricia o la envidia, nosotros luchar con ese pecado. Porque el punto es que debemos desechar, quitarla, eliminarla de nuestras vidas para que a la medida que nosotros entonces eliminamos eso de nuestras vidas, cada día la transformación que Cristo quiere hacer en nuestras vidas se va a hacer evidente, porque no solamente debemos nosotros mantenernos despojándonos, sino que si seguimos con el versículo 23, el otro punto, el segundo punto es que nosotros debemos mantenernos entonces renovando. Porque la transformación demanda, la transformación producida por el Evangelio demanda cambios continuos. Mire lo que dice ahí el versículo entonces 23. Dice, en cambio, ¿verdad? Totalmente contrario. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu, ¿qué cosa? ¿Qué haga en su mente? Renovación. Dice, renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, ¿cuál es el punto, mis hermanos? A medida que nosotros nos despojamos, desechamos, aborrecemos el pecado, el Espíritu Santo va entonces a hacer un proceso en nuestras vidas que cada día, a través de la palabra de Dios, el Espíritu va entonces a tomar nuestra mente y nuestros corazones y va a comenzar a renovar y a cambiar nuestros pensamientos y nuestros corazones para nosotros desechar lo que no es bueno, lo que no agrada a Dios, y nosotros entonces comenzar renovando nuestras mentes con las verdades bíblicas. O sea, si nosotros leemos el libro de Efesios, el capítulo 2, donde habla que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un versículo dice, pero Dios, ¿verdad? Pero Dios, mire lo que dice ahí el versículo 20 en Efesios 4. Mire el versículo 20 de nuestro texto. Dice, pero, ¿usted ve esa palabra ahí? Versículo 20, Efesios 4 dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de ¿quién? De Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Debemos no vivir como vivíamos antes, porque tenemos ahora una nueva vida, que debemos desechar las cosas del mundo y ahora debemos renovar nuestra mente a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocimos a Cristo de una manera que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos rescató y ahora conocemos quién es Cristo, su amor, su misericordia, su gracia, su grandeza, quién es Él. Y ahora nosotros entonces somos llamados a vivir como Cristo, nuestro Salvador. Y dejar que Él, a través de su Espíritu, renueve entonces nuestra mente. ¿Por qué? Porque no fue así. Nosotros no aprendimos de Cristo viviendo en la vieja vida todavía, sino que Cristo nos muestra ahora cómo vivir la nueva vida, y es a Él entonces que debemos seguir como nuestro ejemplo perfecto. Fuimos enseñados, o hemos sido y seguimos siendo enseñados por Cristo a través de su palabra. Aprendemos de Cristo a medida que nosotros nos exponemos a las verdades bíblicas. Por eso decimos, la verdad está en Cristo, porque Él mismo es la verdad. Y si vamos a ser transformados por la verdad, debemos ir a Cristo cada día, que es donde nosotros
Conocemos de Él a través de la palabra de Dios. Mire algunos versículos. Dice en Colosenses capítulo 2, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿qué dice ahí? Ahora debe, ¿qué cosa? Seguir sus pasos. Mire cómo dice Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Es como ir a una escuela, ¿verdad? Yo envío a mi hijo que tiene 5 años a la escuela y yo espero que cuando él termine el año en mayo, él no esté en el mismo punto donde comenzó, en septiembre. Yo espero que él esté en el punto B. Y cuando ese hijo mío termine el high school o el bachillerato o la secundaria, yo espero que esté casi en la letra C, no que él vuelva a la letra A. Pero imagínese usted que un joven que esté en high school esté queriendo estar con los niños de 5 años. ¿Qué usted va a pensar? Bueno, parece que hay un problemita aquí. Porque ese joven que está en high school no debe estar queriendo estar con los de 5 años, sino que debe estar hacia adelante, creciendo. Y ese es el punto de este texto aquí. Por eso Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien que Dios los transforme. Dice, en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Usted ha jugado, no sé si ha ido a uno de esos lugares que hay juego para niños. Yo he llevado a mis hijos a algunos de esos juegos y uno de ellos es que uno pone la moneda o la tarjeta y hay un martillo, ¿verdad? Y el punto del juego es que salen las cabezas como de unas tortugas y tiene que darle a la cabeza para que baje. ¿Verdad? ¿Usted ha visto esos juegos? ¿Verdad? Y los niños están ahí y sale una, ¡pum! ¿Verdad? Y sale la otra, ¡pum! Y sale la otra, ¿verdad? Y es una batalla ahí porque sale una, pero aquí sale otra y después. Y entonces los niños están ahí dándole y a veces hasta vengo yo y le ayudo para que gane más puntos en el juego, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? El punto es que cuando nosotros estamos permitiendo que Cristo renueve nuestras mentes, van a salir esas tortuguitas, por decirlo así. Y nosotros necesitamos la palabra de Dios para darle a eso. Para que se mantenga debajo y nosotros entonces poder crecer y parecernos más a Cristo. Pero es una batalla constante. Despojarnos, renovarnos y por último debemos mantenernos poniendo. Debemos mantenernos poniendo. ¿Poniendo qué? Bueno, mira el versículo 24, lo que dice. Dice, pónganse la nueva naturaleza, dice, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El punto es, si nosotros dejamos algo a un lado, es porque vamos a tomar otra cosa diferente. Si nosotros rechazamos algo, ¿verdad? Automáticamente vamos a recibir o a aceptar otra cosa diferente. Y ahora que nosotros tenemos la nueva vida en Cristo, que hemos sido transformados a través de Cristo, nos demanda no solamente despojarnos para que nosotros seamos renovados, pero ahora entonces nosotros debemos vestirnos cada día de las verdades bíblicas. Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, entre las cuales cosas no hay ley. Y dice que nosotros debemos batallar con la carne para que en vez de que salga odio, que nosotros batallemos con ese odio y que Dios nos renueve la mente cuando nosotros leemos versículos que hablan acerca del odio, acerca del amor y que nosotros respondamos a nosotros vestirnos de amor con amor. Cuando alguien
en la calle no es tan servicial o tan amable, que nosotros renovemos nuestras mentes y que nos vistamos de amor y que seamos diferentes. Como creyentes debemos vestirnos diariamente de las verdades de Cristo. No es una sola vez y ya estamos listos, sino que es una continua batalla, despojarnos, renovarnos con la palabra, vestirnos cada día con la palabra para que nosotros nos parezcamos más a Cristo y que otros vean también lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguna persona está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Romanos 6:4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Para qué? Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida, ¿qué? Una vida nueva. En otras palabras, esa nueva vida que hemos recibido es solamente a través de la obra y por medio de la obra de Cristo Jesús. Cambiado para vestirme de Él y reflejar el carácter de Dios. Mis hermanos, todo es a través de la obra de Cristo. Podemos despojarnos del pecado y rechazar el pecado por la obra de Cristo. No por nuestros propios méritos, ni por nuestras propias fuerzas, por la obra de Cristo, por el poder de Cristo. Podemos nosotros rechazar el pecado y vivir una vida santa y justa en este mundo, porque a nosotros ser creyentes y seguir a Cristo y hemos recibido y hemos sido aplicados con la sangre de Cristo y su perdón y su regeneración. Ahora nosotros podemos, por Cristo y en Cristo, vivir una vida que le agrade a Él. Ahora podemos enfocarnos en vivir una vida santa y pura en Cristo, porque en Él tenemos el poder para nosotros poder vivir de esa manera. Nosotros nos vestimos y nos aplicamos de todo lo que es Cristo para poder desplegar al mundo la justicia y la santidad de quien es Dios. Por eso dice Romanos 7, Pablo en este pasaje es bien honesto. Así como nosotros todos debemos ser honestos también. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, ¿qué pasa? No puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pablo dice en el versículo 24, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Y el versículo 25 dice, gracias a Dios. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo ¿del qué? Del pecado. Y esa es la lucha que Pablo nos quiere mostrar en esta mañana, que es una lucha intensa, verdadera, pero la lucha se gana solamente a través de Cristo. Es imposible luchar y ganar sin Cristo. Porque una persona que no tiene a Cristo, lo único que conoce es la vida del mundo. Pero una persona que ha sido transformada y cambiada por Cristo, ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y es un ciclo constante de despojarnos, de renovar nuestra mente con la palabra de Dios, y que ya que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, vestirnos
de esas verdades para que entonces nosotros podamos aplicarlas en nuestras vidas diariamente. Yo recuerdo, ya hace un tiempo, que yo fui a donar sangre. Y antes de donar la sangre, me preguntaron si yo quería donar, creo que el plasma. Y yo le dije que sí, yo no sabía lo que estaban haciendo, yo simplemente quería ayudar. Un proceso muy interesante. Sabemos todos, entra en la aguja, la sangre comienza a salir, hay una máquina que extrae el plasma. Y esa otra máquina también entonces, luego que hace ese trabajo, vuelve de nuevo y te entra entonces la sangre a tu cuerpo. Algo fascinante, increíble. Mientras estaba pensando en esto, digo, wow. Así como esa máquina saca esa sangre y retiene el plasma y regresa la sangre entonces a mi cuerpo. De esa misma manera, como seguidores de Cristo, debemos nosotros despojarnos, y ese despojamiento, si puedo decirlo así, va a costar mucho en nuestras vidas. Tiene un precio, porque es una batalla, y la fuerza nosotros la encontramos solamente en Cristo. Porque es una batalla, si puedo decirlo así, que sale de nuestro ser para que nosotros seamos renovados en la máquina de la palabra de Dios y que entonces volvamos nosotros a vestirnos ahora y limpiarnos de lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, para que de nuestra vida fluya entonces una vida santa, una vida justa, una vida pura, que no solamente traiga gloria a Dios, sino que nosotros ahora vivamos en misión, compartiendo el Evangelio, centrados en el Evangelio, dependiendo de Cristo, porque también debemos renovarnos y eso va a costar a nosotros someternos. La renovación va a costar sometimiento, porque yo me estoy sometiendo a algo que mi carne no quiere, pero que está aquí en la palabra de Dios. Y yo a través del Espíritu y con la ayuda del Espíritu me someto. Entonces descanso en Cristo, que Él tiene el control de todas las cosas. Y por último, debemos vestirnos y eso va a costar voluntad. Sí, Dios hace la obra, pero nosotros debemos buscar su voluntad y lo que Él quiere en su palabra. Eso va a requerir nuestra voluntad para nosotros detenernos y hacerlo. Entonces, enfócate en Cristo. Cuando comenzamos esta mañana la prédica, le hablé del carro que el Señor me regaló. Y pasé de tomar, ¿verdad?, transporte público, donde era algo bien difícil, bien complicado, a algo prácticamente nuevo. Pero la verdad es que yo tenía que limpiar el carro mío cuando se ensuciaba. Tenía que limpiarlo por fuera, por dentro. Tenía que llevarlo también al mecánico para que le cambiaran el aceite y le chequearan las gomas y el agua y todas esas cosas para que el carro pudiera seguir funcionando, para que pueda seguir haciendo lo que fue diseñado a hacer. Y ese es el punto para cada uno de nosotros, que sí, hemos recibido la nueva vida que Cristo nos ha dado. Y ahora estamos en un proceso, en una batalla. Debemos limpiarnos cada día para parecernos más a Cristo. Que el Espíritu renueve nuestra mente, nuestro corazón. Y que cada día nosotros nos vistamos de las verdades bíblicas para nosotros poder agradar a Dios al parecernos más a su Hijo Jesucristo. Y que en este mundo, que nosotros somos llamados a ser sal y luz en esta tierra, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser una verdadera luz y sal que alumbre y traiga gloria y honra a nuestro Dios. Donde nosotros entonces vamos a ser hermanos
responsables, donde nosotros vamos entonces ahora a querer ser siervos, donde nosotros vamos a ser generosos, donde nosotros vamos entonces a buscar a personas, donde nosotros podamos compartir el Evangelio y discipularlas. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo ese trabajo en nosotros y nosotros queremos también que otros también, que por la gracia de Dios sean llamados para salvación, que ellos también vengan y disfruten del gozo que es vivir para Cristo. Porque la nueva vida no es simplemente para esta vida. No tiene fruto aquí solamente, sino que el verdadero fruto es vida eterna en Cristo Jesús. Pero mientras estamos aquí con una nueva vida que Dios nos ha dado, hasta nosotros recibir esa vida perfecta en Dios, que nosotros vivamos de esta manera para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos ayude. No somos nada, Señor, sin ti. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, sabemos que no es fácil, porque estamos batallando en contra de la corriente de este mundo, que tiene ideas, deseos completamente diferentes a nosotros que te seguimos a ti, Señor. Danos la fuerza, danos la voluntad, danos el enfoque que necesitamos, Señor, para que en ti, solo en ti, encontremos no solamente salvación, pero también, Señor, que encontremos la ayuda y la fuerza que necesitamos para seguirte a ti, Señor. Mientras escuchamos el piano, tómese un tiempo y ore. Puede orar junto, puede orar solo, pidiéndole al Señor que le ayude. ¿Qué áreas tengo yo que cambiar en mi vida? ¿Qué áreas tiene que Dios renovarme a mí mismo? ¿Qué debo yo vestirme cada día? ¿Qué ropa espiritual debo yo ponerme cada día? Para vivir una vida que no solamente glorifique a Dios, pero que también sea de testimonio impactante a las personas que nos rodean.